Greetings, friends. Today, my wife Saludos amigos. Hoy mi esposa Nancy se une a nosotros mientras exploramos la inspiradora historia de los valdenses, registrada en el capítulo 4 de El conflicto de los siglos de Elena G. de White. En todas las épocas ha habido testigos fieles de Dios, hombres, mujeres, jóvenes y niños que permanecen fieles a la palabra de Dios sin importar las consecuencias. Esto fue cierto en los tiempos bíblicos, así como a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. En los primeros siglos de la Edad Media, cuando el poder papal buscaba tener el mundo entero bajo su control, grupos de creyentes fieles todavía dejaban brillar sus luces mientras se mantenían fieles a la verdad bíblica. De estos grupos, los valdenses fueron quizás los más conocidos. Sirvieron durante un tiempo de gran oscuridad como un vínculo fiel entre la antigua fe apostólica y la reforma que vino siglos después. Los valdenses vivían en los valles y montañas de los Alpes del Piamonte, una hermosa zona del noroeste de Italia que limita con Suiza al noreste y con Francia al oeste. Durante siglos, los cristianos aquí pudieron adorar según su conciencia, pero llegó el momento en que Roma insistió en su sumisión. Fue entonces cuando se cumplió la profecía registrada en Apocalipsis 12, versículos 13 y 14. Y cuando vino el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. En lenguaje simbólico, entendemos que la mujer representa a la verdadera iglesia de Dios, que huye a las montañas donde es alimentada por la palabra de Dios durante 1260 años, durante la Edad Media de la opresión papal. Si bien no tenemos tiempo aquí para desglosar completamente esta profecía bíblica, ustedes pueden encontrar más información visitando el sitio que se muestra en la parte inferior de su pantalla. Debido a la opresión papal, los fieles valdenses se vieron obligados a retirarse a lo más profundo de las montañas donde podían adorar a Dios de acuerdo con sus creencias fundadas en la palabra escrita de Dios. Se nos dice, los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Debido a que los valdenses tenían acceso a la Biblia en su idioma nativo, incluso durante una época en que la Iglesia romana prohibía las Escrituras, ellos conocían sus enseñanzas e instruían a sus hijos en las verdades de Dios, incluido el sábado bíblico y la perpetuidad de la ley de Dios, la seguridad de la expiación sacrificial de Cristo, su papel como nuestro único mediador y más. Debido a que las copias de la Biblia eran escasas, los valdenses memorizaron sus preciosas palabras. Muchos pudieron repetir de memoria grandes porciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Los jóvenes fueron entrenados para escribir las Escrituras copiando cuidadosamente de los preciosos manuscritos. Algunas de estas copias contenían la Biblia completa, otras solo breves selecciones. Leemos: trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así, proseguía la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. Mientras que los valdenses vivían en lugares apartados, entendieron la importancia de interactuar con aquellos fuera de su círculo íntimo y anhelaban aligerar las pesadas cargas impuestas a la sociedad al compartir con ellos las verdades de la palabra de Dios. Jóvenes valdenses, entrenados desde la niñez para ser fieles a Dios,
fueron enviados a universidades en Francia e Italia. Escondidos en sus vestiduras estaban los preciosos manuscritos de la Biblia. Cuidadosamente compartieron las escrituras con aquellos cuyos corazones parecían abiertos para recibir la verdad. Se nos dice, en estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe, y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela. Con todo, los dirigentes papales no podían encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora. Además, los jóvenes que deseaban ser ministros valdenses debían servir 3 años como misioneros antes de que se les asignara una iglesia en casa. Estos misioneros salieron de 2 en 2, un joven acompañado de un hombre mayor y más experimentado que era responsable de la formación de los jóvenes. Estos misioneros llevaron a cabo su trabajo al amparo de una vocación secular, generalmente la de un comerciante o vendedor ambulante. Llevaban productos atractivos de países lejanos, pero escondidos entre sus ropas había copias de la Biblia. En oración y con discernimiento guiado por el Espíritu, estos misioneros compartieron su tesoro más preciado con sus clientes, y muchas cargas fueron liberadas de los corazones de las almas cansadas y enfermas por el pecado. Llenas de alegría, estas almas felices regresaron a casa alabando a Dios, listas para compartir las Escrituras y difundir luz donde quiera que fueran. Y de esta manera, la verdad de Dios se extendió por toda Europa y más allá. Pero no todo estaba bien en los poderosos salones de Roma. Con la determinación de erradicar la herejía, el papado inició cruzadas contra esta gente humilde. Y con el pretexto de defender a la iglesia, hombres, mujeres y niños fueron expulsados de sus hogares, cazados como animales, torturados sin piedad y asesinados de la forma más cruel. No obstante, los que sobrevivieron continuaron compartiendo la verdad bíblica. Decidido a librar a la tierra de esta odiada secta para siempre, el Papa emitió un decreto público, conocido como bula papal, condenando a los valdenses como herejes y exigiendo su matanza. Se ofrecieron incentivos como el perdón de todos los pecados y la adquisición de bienes a todos los que se unieron a la matanza. Tuvieron lugar horribles atrocidades, todas en nombre de Dios, mientras los cruzados realizaban su vicioso trabajo. En la página final de este capítulo, leemos estas inspiradoras palabras. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte y con todo, su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma y fue para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos, mediante el esfuerzo de todos cuanto estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Mientras consideramos la fidelidad de los valdenses, los invito a volver a comprometerse con Dios, con su santa palabra y con su causa, mientras oramos juntos. Padre en el cielo, te agradecemos por inspirar a personas como los valdenses a defender firmemente la verdad bíblica. Gracias por la valentía que exhibieron aquellos que llevaron fragmentos de las Escrituras a lugares remotos de toda Europa. Señor, te pedimos que nos ayudes, ya que somos los modernos valdenses de hoy, a defender con orgullo la verdad bíblica, a compartirla con amor y cuidado con los demás. Mientras tenemos acceso ahora a la palabra escrita de Dios, ayúdanos a leerla y compartirla.
Gracias, Señor, por el maravilloso ejemplo de esas personas leales y fieles, los valdenses. Ayúdanos a nosotros a estar completamente comprometidos contigo, como ellos, y llevar a las personas al pie de la cruz y al conocimiento de tu pronta venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen.